Jimena, ¿se ve bien la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. ¿Y me escuchan bien, chicos? Sí, doctor, también se escucha perfecto. Muy bien, vamos pues a comenzar. Bueno, dándoles las buenas tardes, yo soy el doctor Aguayo, soy médico geriatra del Hospital Clínica Geriátrica San Isidro Labrador. Es un hospital que queda en Santa Anita. Fue inaugurado hace alrededor de 12 años con la finalidad de poder brindar atención geriátrica especializada a la población adulta mayor que en el seguro de salud se atendían en Lima. Ahora, desde marzo del 2020, convertido en hospital COVID exclusivo 100%. Bueno, vamos a hablar sobre la valoración geriátrica integral y voy a hablar en cierto modo de algunos temas que ustedes ya han ido tocando en sus clases prácticas de manera previa. Vamos a hablar, para mí es importante y debe ser importante para nosotros el impacto de la discapacidad, ya que por hacer o por no hacer, nuestros pacientes pueden perder su independencia funcional. Vamos a definir la herramienta que se llama valoración geriátrica integral, con qué instrumentos vamos a trabajar. Vamos a hacer una comparación con una nueva forma de trabajar en valoración geriátrica integral, que son las medidas basadas en ejecución. Vamos a ver los beneficios y vamos a hacer una pequeña comparación en lo que se refiere a la evaluación clínica convencional, que es lo que ustedes ya han aprendido o están aprendiendo y que en geriatría se vuelve un poco más diferente. A mi grupo, a los dos grupos que he tenido o que tengo ahora bajo responsabilidad, les he pedido, en base a la primera actividad que tuvimos revisando el ICOP, que pudiéramos entender y que se grabaran este refrán. Este refrán es así: lo invertido en lograr un adulto mayor sano lo pudiéramos perder al no trabajar también en mantener esa independencia funcional. No es el objetivo el lograr que el paciente se sane, no es el objetivo darle un medicamento y no importa los efectos colaterales que pudieran estos tener o las afectaciones en el órgano o sistema que no es de nuestra responsabilidad. Es decir, yo doy tratamiento como neumólogo y no me es relevante lo que pueda pasar neurológicamente hablando. No, 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 no. Neurológicamente hablando, el paciente puede perder su independencia. Entonces, ahí, desde el punto de vista geriátrico, estamos cometiendo un error. Nosotros tenemos que evaluar al paciente como una integridad y dentro de ese entendimiento de esa integridad tenemos que trabajar en tratar de lograr que el paciente recupere la independencia funcional que producto de un evento agudo pudo haber perdido. ¿Ya? Muy bien. Eh, son un... Es por eso que yo comenzaré esta presentación hablándoles de la discapacidad. Probablemente nosotros no entendamos lo que es discapacidad, salvo que tengamos algún familiar discapacitado en casa o algún amigo discapacitado. Sin embargo, la discapacidad en el Perú es relativamente frecuente. Es relativamente frecuente, según lo que refiere este censo del INEI, donde nosotros vemos que existen personas que tienen no solamente una sola discapacidad, sino más de una discapacidad. Y estas discapacidades inadecuadamente enfrentadas, pues pueden afectar la salud de la persona y hacer que esta persona pudiera convertirse en un alto demandante de los servicios de salud del Estado. Por eso es que la discapacidad no es algo que se debe de ocultar o en todo caso no atender, sino es algo que tenemos que enfrentar y prevenir. El mismo censo del DNI nos muestra que de la totalidad de los adultos mayores evaluados, con discapacidad tienen más o menos el 60% de los adultos mayores. Eso no significa que todos los adultos mayores sean discapacitados, quiero dejarlo bien claro. Existirá un 40%, ¿por qué no decirle y más? Porque algunos de ustedes quizás tengan alguna discapacidad leve o moderada, en el caso de los adultos mayores también, pero ese resto no discapacitado son grupos de personas, son adultos mayores que trabajan, que son padres de familia, que siguen manteniendo en su familia, que viajan, que se divierten, que van a los casinos, que invierten su dinero, que tienen vida sexual dentro de lo que sus enfermedades que las tienen se los permiten, como para cualquier persona, que inclusive pues se toman sus tragos, vamos a decir así, e inclusive pueden consumir drogas, como cualquiera de nosotros. Es por eso que nosotros no podemos estar pensando que todos los adultos mayores son así, discapacitados, incómodos, densos, fastidiosos. Son estereotipos que la sociedad le implementa o le aplica al adulto mayor con la finalidad de poder excluirlos
de la exigencia, del cumplimiento y la atención de sus derechos como lo tenemos todos, como cualquier ser humano. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que nosotros, en nuestro diario vivir como profesionales de la salud, entenderemos que habrá una patología que nosotros vamos a tener que enfrentar, que si es que la enfrentamos de manera insuficiente, pudiéramos generar una deficiencia en diferentes órganos o sistemas. Pero si es que estas deficiencias se profundizan, podemos generar en el paciente, o en este caso en el adulto mayor, pero puede ser también cualquier persona, como también ustedes, restricciones para la realización de las actividades físicas y mentales básicas. Es decir, tendríamos ya una discapacidad, que finalmente, cuando esto fuera establecido, se convertiría en una minusvalía. Ahora bien, estas dos definiciones, la del Consejo de Europa y la de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es dependencia funcional, me parece importante. Pero no me parece importante por la definición y quien lo emite, sino sobre todo por la segunda parte de su definición. Tienen necesidad de asistencia y o ayuda importantes para realizar las actividades de la vida cotidiana. Eso significa que tiene que haber, para atender a esta persona que tiene dependencia funcional, alguien. Y ese alguien o lo pone la familia o lo pone el Estado. Cuando nosotros hablamos de cuidadores a sueldo en las casas, debemos tener bien claro que para comenzar, una familia, si que quiere un cuidador durante el día, más o menos puede pagar unos entre 1.200 y 1.500 soles por cuidador. Si requiere uno para la noche, son otros 1.500 mensuales. Eso no lo asume el Estado. Ese es un costo que el Estado no conoce. Por eso es que no sabe cuánto afecta económicamente la atención en la familia de un paciente adulto mayor, en este caso en situación de dependencia. Es un tema que no podemos perder de vista, porque estas situaciones se empobrecen a los entornos familiares. Y cuando el entorno familiar está empobrecido, pues en todo caso también tiende a enfermarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es dependencia funcional, tenemos que ir viendo que nuestra capacidad física puede ir en deterioro en lo que va del tiempo. Esto lo han visto ustedes y es una gráfica que la presentan en la herramienta ICOP. Y ustedes van a darse cuenta que si es que un paciente envejece exitosamente, la línea celeste, va a ir deteriorándose muy de poco en poco hasta que presente finalmente un evento agudo del cual no pueda responder y finalmente en este momento acabe con su vida. Pero este paciente ha sido un paciente que ha dependido poco de los servicios de salud institucionales porque se ha mantenido medianamente sano. Sin embargo, tenemos otros dos grupos de pacientes. El primero, el de la línea amarilla, que es un paciente que venía envejeciendo exitosamente, probablemente sin intervención mayor, presenta un cuadro agudo, que puede ser una neumonía, y nosotros, que pudiéramos guardar cama, sin ser adultos mayores, él guarda cama, pero funcionalmente no se recupera. Y sigue por tres caminos. Si lo intervienen rápidamente y con conciencia, el paciente puede regresar de manera rápida, con una intervención adecuada, al estado funcional previo al momento del evento. Si es que no se le interviene de manera completa y es un enfrentamiento incompleto, muy probablemente el paciente no recupere el estado funcional anterior, tenga una nueva dependencia o discapacidad o situación funcional y evolucione en el tiempo de tal manera que ocurrirá un nuevo evento agudo o se deteriorará de manera lenta y progresiva hasta que su vida acabe. O, si es que no recibe atenciones, el paciente con una neumonía aséptico va mal y termina muriéndose. El otro grupo es aquel que evoluciona a franco deterioro y que en algún momento de su vida se encuentra con alguien o alguienes, vamos a decir así, con un equipo de trabajo que lo ayuda a tratar de mejorar su capacidad física y así evitar complicaciones, porque este grupo es el que más riesgo de complicaciones tiene, hasta que en algún momento puede llegar a morir. Yo personalmente de la muerte no hablo porque la muerte es simplemente una puerta para la vida eterna. Yo creo mucho en Dios y yo sé que Dios me espera a mí y a todos aquellos que están creyendo en Él, pero el tema de la muerte no es, el tema es lo que pasa entre esta circunstancia y el momento en el cual el paciente fallece. Debemos darnos cuenta que estos pacientes, ¿no es cierto?, no el de la línea celeste, son altos demandantes y congestionantes de los servicios de salud. Ustedes deben haber ido por emergencias para poder mirar, practicar, ayudar, apoyar, y se pueden haber dado cuenta que las emergencias y las hospitalizaciones están llenas de adultos mayores. ¿Por qué?
porque este episodio, este momento de su vida, aparentemente, no ha habido ninguna intervención mayor. Entonces, estos pacientes llegan a este momento porque la naturaleza les permitió llegar a ese momento. La idea es que eso no ocurra, sino que nosotros podamos intervenirlos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? No nos gusta estar con adultos mayores, nos aburre estar con adultos mayores, y entonces cuando lo de la casa lo pasamos a la universidad, pues nos encontramos que nuestros profesores nos enseñan a tener que vencer a la muerte, y en todo caso, cuando no sabemos cómo enfrentar, cuando la muerte nos ha ganado, no sabemos qué cosa hacer. O cuando la enfermedad y la discapacidad nos han ganado, entonces en ese momento posiblemente podamos tender a abandonar a nuestro paciente y darle la espalda, o como muchos hacen, decir, ahora sí que te atienda el geriatra. Situación injusta para todos, sobre todo para los adultos mayores. Ustedes tienen papis o mamis o abuelitos, situación injusta para todos ellos si es que esto ocurre. ¿Por qué? Porque hemos decidido no recordar lo que nos enseñaron en nuestra primera práctica en el ICOP, hablando sobre la capacidad intrínseca, ¿es cierto? Que es nuestra herencia genética y las características de nuestra salud que nos hacen únicos a cada uno de nosotros y que nos permiten, reaccionando frente al entorno, tener una capacidad funcional. Si nosotros podemos entender la forma como del resultado de la interacción de nuestra capacidad intrínseca con el entorno podemos tener una capacidad funcional, pues podremos darnos cuenta que mucho podremos hacer por los adultos mayores antes de que ellos puedan perder su independencia. Y en consecuencia, lo que yo les explico, se los explico porque yo ahorita voy a ser adulto mayor y voy a estar esperando poderlos encontrar en la consulta para que ustedes me puedan atender recordando lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Ok? Igual sus papis, igual sus familiares. Y es por eso que dentro del entendimiento de que el adulto mayor es tan ser humano como cualquiera, se generan leyes. Leyes que disponen la atención al 100% de las necesidades de salud de las personas adultas mayores como cualquier otro. No hay razón para restringir las atenciones, salvo que existiera una enfermedad documentada y una explicación adecuada y asertiva a la familia y al paciente para que puedan entender qué se le puede ofrecer y qué no se le puede ofrecer. Lo demás está en derecho de ellos como de nosotros. Es por eso que a la asistencia de las leyes y al conocimiento de la problemática del adulto mayor, tenemos nosotros que obligarnos a tenernos que geriatrizar en lo que se refiere a nuestra atención y nuestra dedicación hacia ellos. Hagamos neurocirugía, hagamos cardiología, neumología, hagamos cualquier especialidad, vamos a tener que enfrentar la atención, la necesidad de atención del paciente adulto mayor haciendo geriatría. Si yo soy un médico emergencista y recibo un infarto, un paciente con un infarto cardíaco, lo que voy a hacer con ese paciente es hacer cardiología. Si soy un médico emergencista y tengo un paciente adulto mayor en emergencia, lo que tengo yo que hacer es geriatrizar y hacer geriatría, hacer geriatría mientras yo le voy a estar y lo estoy atendiendo al paciente. Es importante que no perdamos de vista esto, porque cuando nosotros no hacemos geriatría, cuando tenemos adelante un paciente adulto mayor, podemos, como le dije en la primera lámina, afectar su capacidad funcional, y eso ustedes no se lo pueden permitir, porque después de eso puede venir el reclamo de la familia, o la queja de la familia, porque no atendieron a su familiar adulto mayor como adulto mayor. Entonces, para hablar de atención del adulto mayor, tenemos nosotros que hablar de función. La OMS desde mucho tiempo atrás, desde el siglo pasado, miren, desde el siglo pasado, hablaba de que la salud del adulto mayor se tenía que medir en términos de función. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que sí es un hecho que mientras mayor edad y menor intervención haya, hay mayor limitación funcional. Que la discapacidad, como se los he mostrado, es un indicador de salud. Que el riesgo de mortalidad en los mayores de 80 años se incrementa. Y que hay literatura que te dice que en el último tercio de la vida de la persona es cuando más se gasta en servicios de salud. Entonces, sí es importante darnos cuenta, porque de lo contrario estos pacientes van a estar dependiendo y acudiendo o llenando los servicios de emergencia y de hospitalización y enfrentando a profesionales de la salud que no han geriatrizado su atención. Es decir, van a perennizar el déficit de atención de las personas. Es por eso que ya me imagino que sus profesores, más de uno, yo les he dicho lo de mi grupo y se los vuelvo a decir a todos. Es importante que, siendo tan pocos dedicados a la atención del adulto mayor, nosotros nos dediquemos a buscar a la persona frágil. La persona
frágil es aquella que, producto de la acción de las múltiples enfermedades que pudiera tener o del desuso, va a perder sus capacidades y su capacidad para poder responder frente a un evento clínico agudo. Al perder la capacidad o la eficiencia de su respuesta, el paciente puede perder independencia funcional y volverse dependiente de manera permanente. Por eso es que es importante que nosotros tratemos de buscar pacientes frágiles o personas frágiles sin necesidad de que sean pacientes para poderles generar una intervención y al momento de encontrarlos recientemente descompensados, generar una intervención para poder sacarlos del lugar funcional en el que se encuentran y ayudarlos a que regresen al grado funcional perdido. ¿Se acuerdan de la gráfica? Esta gráfica en la que el paciente iba deteriorándose, se le interviene y recupera su función. Ese es el objetivo de la atención en geriatría. Lo demás no es geriatría, lo demás va a ayudar o apoyar o impulsar a que el paciente se vuelva dependiente y esa circunstancia va a complicar tanto la economía de la familia como la economía de un país. Entonces, cuando nosotros hablamos de valoración funcional, la pregunta es, ¿qué cosa es lo que vamos a evaluar? ¿Lo que hace el paciente o lo que hace el adulto mayor o lo que no hace el adulto mayor? Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar es las dos cosas, tanto lo que hace como lo que dejó de hacer para poder generar un plan de intervención en el cual el paciente se pueda lograr recuperar. Entonces, la labor es una labor interdisciplinaria. Esto es el equipo de interdisciplinar, uno de los equipos interdisciplinarios de mi hospital, en la época en la que yo estaba de médico asistente. Yo ahí vemos asistentes sociales, médicos rehabilitadores, enfermeras, terapistas físicos ocupacionales, nutricionistas, psicólogos, todos en grupo para poder ofrecerles la atención de calidad al adulto mayor de manera interdisciplinaria. Es decir, se le ofrece al adulto mayor no solamente lo que yo voy a hacer como si fuera un caballo de carrera. Yo digo diagnóstico y en todo caso con mi diagnóstico avanzo. No, yo cuando estoy haciendo un diagnóstico, estoy mirando a mi derecha y a mi izquierda, mira a mi enfermera para escuchar lo que la enfermera dice, mira a mi psicólogo para escuchar lo que él dice, y entre todos generamos una estrategia de intervención que le va a poder permitir al paciente tener un adecuado enfrentamiento y la búsqueda de la recuperación de la función perdida. Escuchen bien, recuperación de la función perdida por evento agudo, sobre todo, porque también puede ser un evento crónico, puede ser por desuso. Al abuelito nadie lo interviene, ¿por qué? Porque piensan en la casa que el abuelito tiene que quedarse sentado mirando la televisión, no se estimula mentalmente, tiene un buen soporte social, pero que no sabe lo que tenía que hacer, el paciente va perdiendo masa muscular, ya verán ustedes si es que no han visto el tema de sarcopenia, irá perdiendo masa muscular, perderá fuerza y se discapacitará con más frecuencia, hará lesiones de piel, se desnutrirá. Ahí, a ese paciente lo puedes sacar del sitio en el que está y pues trayendo a la familia, generarle una intervención que lo ayude a salir del sitio en el que se encuentra desde el punto de vista funcional. Pero para eso tenemos nosotros que geriatrizar nuestro entendimiento. Geriatrizando nuestro entendimiento vamos a poder lograr de que el paciente salga adelante. Entonces, ¿por qué es importante la valoración geriátrica integral? Porque la valoración geriátrica integral evalúa la independencia del paciente, evalúa los potenciales que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente puede llegar a ti en un estado de declinación funcional inicial. Pero si tú no has geriatrizado tu atención, tú no te vas a dar cuenta que tienes que intervenirlo al paciente y ofrecerle actividades que le permitan recuperar aquello que viene perdiendo y que va a terminar con el paciente postrado si es que nadie lo mira. Y tenemos que recordar que esta circunstancia va a ayudar, va a incrementar la efectividad de tu examen clínico. Podría decir de tu medio examen clínico. Cuando hablamos de geriatría podemos decirlo así, porque el mero examen clínico significa la mera evaluación clínica de un solo profesional, del médico. Y ahí estamos hablando nosotros de evaluación nutricional, de evaluación funcional, de evaluación mental, estamos hablando de evaluación social, de múltiples aspectos que todos juntos van a ayudar, a que el paciente pues mejore, ¿ya? Ahora bien, va a disminuir la mortalidad en la medida en la que el paciente puede tener una mejor intervención, va a disminuir la estancia hospitalaria. ¿Por qué? Esta intervención
evalúa todos los diagnósticos que pueden, al no ser identificados, convertirse en un riesgo de complicación posterior y prolongar la hospitalización. Te permite poder tener un mejor diagnóstico. No solamente eso, sino que te permite tener un lenguaje común. Lo que se va a trabajar es conocido en todo el mundo. Entonces yo puedo hablar con un portugués o con un chino y le hablaré de mis resultados de la aplicación de mis herramientas y él va a poder entender lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, que sí es importante que no solamente se tiene que aplicarla, es decir, entender, ¿no? O aplicarla solamente por el número de diagnósticos médicos. No es así. Ya en todo caso, más adelante les explicaré un poquito más. ¿Cuáles son los objetivos de la valoración genética integral? Es conocer la situación basal del paciente. Cuando tú recibes un paciente en una emergencia, por ejemplo, la primera pregunta que tú tienes que hacer es el paciente cómo estaba en su casa. Y lo primero que te va a decir la familia es que no está como estaba ayer. ¿Y ayer qué cosa hacía? Ayer nos fuimos a cobrar al banco, después nos fuimos al mercado, el señor vino, se hizo un cevichito, luego, luego de comerse un cevichito salió a caminar, y luego de salir a caminar se fue al baño, salió, estuvimos juntos, jugamos cartas en la noche, pero hoy día en la mañana no responde, está totalmente dormido. Entonces ya podemos darnos cuenta que este señor tiene de un momento a otro, producto de un evento que hay que buscar, un deterioro funcional rápido. Ese deterioro funcional lo ubica al paciente en una condición de fragilidad. Cuando nosotros identifiquemos un paciente frágil, tenemos que correr clínicamente hablando, porque corriendo vamos a poder intervenir al paciente con mayor precisión, vamos a poderle brindar mayor seguridad en su atención, porque si es que nosotros no la atendemos, el paciente se puede complicar y puede inclusive hasta morirse. Y nosotros podemos convertirnos en seres famosos simplemente por no haber geriatrizado nuestra atención y en la noche salir en frecuencia latina. Entonces yo lo que les recomiendo es que sepamos preguntar cuál es el impacto funcional de la intervención o de la no intervención en el paciente. ¿Sí? Ahora, esto nos va a poder permitir establecer un plan de trabajo integral, en equipo. Si es que no lo tienes que buscar. Uno tiene que reconocer que los profesionales de la salud de las diferentes áreas, cuando llega un profesional médico de la salud, un profesional médico, lo andan mirando para ver si es que los considera o no los considera. Pero si es que no los considera, van a decir siempre lo mismo de siempre, el mismo tipo de médico, no sé para qué lo mandan. En cambio, si ustedes reconocen el trabajo de cada uno de los profesionales que trabajan en el área en la que están, buscan trabajar en conjunto, yo creo que será muy difícil que ellos digan no quiero. Ténganlo por seguro. Y eso en todo caso es la experiencia personal de muchos de nosotros que trabajamos en equipo interdisciplinario y que sabemos, para comenzar, hemos decidido y luego nos hemos dado cuenta que es lo mejor, hemos decidido disfrutar el conocimiento que tienen todos los demás profesionales que también se han formado para poder atender pacientes y quieren atender a adultos mayores y tienen una disposición para poderlos atender mejor. ¿Ya? ¿Alguno me puede responder quiénes son? Así rapidito. Thundercats. Así es. ¿Y quién está respondiendo? ¿Quién me ha respondido? Y hay bueno, en todo caso les voy a preguntar, aquellos que lo conocen a los Thundercats, ¿saben cuál era el arma en este caso, de Leono? Era una espada, pero ¿cómo se llamaba la espada? ¿Alguien la conoce? ¿O la recuerda, chicos? Espada del augurio. Así es, la espada del augurio. Y entonces, si es que nosotros hacemos un símil entre la espada del augurio y la valoración genética integral, ¿es cierto? Yo quiero que lo entiendan bien. Entonces, cuando tú tengas tu espada, estés aplicando tu valoración genética integral, vas a decir esto. Y es eso lo que te va a ayudar a la valoración genética integral. ¿Por qué? Porque con la evaluación clínica vas a poder ver solamente la punta del iceberg. Debajo de la superficie del mar, chicos, ustedes van a encontrar abandono social, desnutrición, deterioro inmunitario, tendencia a la discapacidad, dolores articulares,
problemas económicos para poder, no tiene para poder comprar dinero, ¿sí? No tiene para poder comprar, no tiene dinero para poder comprar sus medicamentos. Tiene ansiedad, tiene depresión, puede tener deterioro cognitivo. Entonces, si ustedes no aplican, vamos a decir así, su valoración genética integral para poder ver más allá de lo evidente, entonces van a hacer esto y cuando ustedes hagan este paciente no va a responder exitosamente como ustedes quisieran. Es por eso que yo lo que les recomiendo es que recuerden, bueno, en todo caso ha sido para buscarle la sonrisa a algunos de ustedes, recuerden la espada del augurio y apliquen conocimientos de valoración genética integral cuando tengan ustedes un adulto mayor adelante. Yo obviamente no les puedo decir, tienen que recordarla de manera obligatoria y todas las herramientas, pero tengan en su celular. No se olviden, tengan en su celular. Y eso les va a ayudar a ustedes a asegurar su práctica profesional. Porque si es que ustedes no ven esto, el paciente puede ir mal. Y ustedes pueden decir, no, pero si es que yo hice mi trabajo clínico. Y cuando el paciente sea auditado, si es que ponen a un geriatra como auditor, van a decir, sí, pues, pero no buscó esto de acá. Que estaba escrito en la historia clínica, pero el autor no se dio el tiempo. Y ahí tendremos dificultades. ¿Por qué? Porque decidieron no geriatrizar su atención. Entonces, para poder hacerlo, para poder aplicar la BGI, sí, pues se requiere tiempo. Ya ustedes se han dado cuenta. Hacer la labor de varios requiere tiempo. Experimentadamente puedes hacerlo tranquilamente entre 45 minutos, una hora quizás. ¿Sí? Pero también requiere entrenamiento especializado. ¿Por qué? Porque mientras más veces la hagas, en todo caso, más rápido la harás. Sabrás qué cosas buscar, sabrás posiblemente qué cosas obviar, o sabrás qué exámenes priorizar dependiendo del tipo de paciente. Pero tu objetivo último de esta intervención, de la aplicación de la herramienta geriátrica por excelencia, que es la valoración geriátrica integral, es conseguir que el paciente alcance el máximo grado de funcionalidad física y mental para poder prevenir problemas y así anticiparse a las necesidades para planificar los cuidados. Es decir, tú ves un adulto mayor y tú tienes que mentalizarte que desde el arranque ya tienes que intervenir y tratar de buscar una causa. Les voy a mostrar algunos videos que espero que puedan fortalecer mi aseveración. Ahora, cuando tú hablas de valoración geriátrica integral, tienes que darte cuenta que el objetivo es beneficiar la situación funcional del paciente, pero tienes que ver problemas médicos, problemas nutricionales, problemas farmacológicos. ¿Han visto ustedes que hace poco han tenido un caso clínico en el cual se han tenido que aplicar los criterios de Behrs? A quienes les gusta la farmacología pueden darse cuenta que para comenzar todos los medicamentos, salvo el agua, todos producen efectos colaterales y a final de cuentas podemos terminar atendiendo no una enfermedad, sino atendiendo el efecto colateral de un medicamento que el paciente estuvo tomando, producto de una indicación médica, que no miró los efectos colaterales y que no recomendó a la familia que lo mirara. Tenemos que ver si es que nuestro paciente es frágil o no es frágil, o si es que ya dejó de ser frágil y está discapacitado. ¿Qué síndromes geriátricos? Que son la expresión de la problemática geriátrica del adulto mayor. Tenemos que ver cómo es su entorno. No nos olvidemos que el entorno, salvo comunidades con temas muy, muy puntuales y específicas, la casa del adulto mayor no es una casa para el adulto mayor, es una casa hecha para personas jóvenes en la que el adulto mayor se tiene que acomodar. Y nosotros tenemos que verificar que ese entorno no sea un entorno riesgoso para que la persona pudiera accidentarse. El soporte social. Hay soporte social que quiere apoyar, hay soporte social que no sabe apoyar y hay soporte social que no quiere apoyar. Pero el soporte social, cuando dice que no quiere, ¿no es cierto? Generalmente lo que te dice es, no sé cómo hacer. Y ahí hay que trabajar en convencerlos para poder beneficiar al adulto mayor. El tema espiritual es un tema muy importante. Y esperemos nosotros que ustedes tampoco lo pierdan de vista. No nos olvidemos que muchas de estas condiciones, el sueño, la situación afectiva, la situación cognitiva, se hacen a puerta cerrada, se evalúan a puerta cerrada para respetar la intimidad de la persona. Y la persona está acudiendo a ustedes porque necesita de su apoyo. Y a veces ustedes se convierten en su confesor. Imagínense la importancia de la necesidad de la persona adulta mayor de conversar con un médico pensando que su médico es su confesor. Dense cuenta la importancia de esta circunstancia para que ustedes puedan valorar su intervención con el adulto mayor. Entonces, vamos a beneficiar, mejorando nuestra capacidad diagnóstica,
mejorando la posibilidad, incrementando la posibilidad de mejorar la función, ¿sí? Ubicando al paciente en el mejor de los niveles de atención, porque son varios más allá de lo que es emergencia, consultorio externo y hospitalización. Vamos a mejorar el afecto. Si es que se le interviene al paciente en deterioro cognitivo por desuso, vamos a mejorar su condición. Vamos a disminuir los medicamentos. Criterios de ver, chicos, no se olviden. Vamos a disminuir los riesgos de que el paciente se hospitalice o que demande la emergencia. Vamos a disminuir así de esa manera los costos y vamos a disminuir la mortalidad. No, yo no digo que tengamos que evitar que el paciente se muera, pero vamos a poder evitar que el paciente se muera por ignorancia nuestra. Entonces, buscando pacientes frágiles, vamos a poder nosotros, al identificarlos, generarles la aplicación de la herramienta de la valoración geriátrica integral, en la que vamos a detectarlos, vamos a seleccionarlos, vamos a intervenirlos y vamos a hacerles un seguimiento, evitando que el paciente llegue a ser dependiente. Esa no es la idea. Lamentablemente muchas veces llegan a uno ya en esa circunstancia y sobre la cual funcionalmente no se puede hacer mucho, pero médicamente, socialmente, desde el punto de vista de los otros especiales se puede hacer un montón, por si acaso. No es que, si es que no puede recuperar su función no se hace nada, no, ese es un aspecto, importante sí, pero no es el único. Entonces, con esta intervención, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de comprimir la morbilidad, es decir, nosotros nacemos y un día nos vamos a morir, ¿sí? En algún momento vamos a ser dependientes. Entonces, nuestra intervención tiene que estar destinada a tratar de comprimir esta fase de la vida de la persona, la vida del paciente dependiente. ¿Para qué? Para mientras nosotros vamos comprimiendo esta circunstancia, entonces lo que nosotros vamos a lograr es que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, acudiremos nosotros a las definiciones de Linda Fries, que ha sido una gran estudiosa de lo que es la valoración geriátrica integral, que para poder lograr un aumento de la esperanza de vida libre de discapacidad, tenemos que trabajar en comprimir la morbilidad. Así mejoraremos la calidad de vida a través de estilos de vida y comportamientos saludables. Aquí pudiéramos agregar mediante el apoyo decidido, ¿no es cierto?, del entorno familiar de la persona. Eso es muy importante. Entonces, ustedes me dirán, uy, qué interesante, vamos a aplicar la valoración geriátrica integral. Y ahora, ¿pero con qué? ¿Cómo? ¿Con qué herramienta? ¿Cómo lo haremos? Entonces, yo les voy a compartir algunas herramientas y en todo caso para comenzar sus características. Primero, las características de las herramientas que se tienen que usar es, primero tienen que ser breves, es decir, no tienen que ser largas esas herramientas o encuestas que se tienen que hacer y que te demoran pues 15, 20, 30 minutos que ya a la mitad ya estás aburrido, no, son breves. Son sencillas, es decir, son súper fáciles de entender y rápidas de poder aplicar. Que el resultado es lo suficientemente válido para poder diferenciar lo correcto, es decir, lo adecuado de lo no adecuado. Que tienen una capacidad discriminadora importante, es decir, que te permiten encontrar o determinar pequeños cambios con la finalidad de poder buscar la razón de esos cambios para poderlos intervenir. Que son confiables, es decir, que tú las puedes reproducir y sus resultados en diferentes momentos no van a variar. Y que tienen una adaptabilidad transcultural, así como yo les dije. Yo puedo decir el resultado de una escala a un japonés y se lo digo en inglés y él me va a entender y sabe de lo que estamos hablando. Y hablaremos el mismo idioma por teléfono inclusive. Entonces tenemos diferentes escalas para poder evaluar la parte funcional, las actividades de la vida diaria, la parte mental, la parte afectiva, social, nutricional, inclusive de la fragilidad. Algunas escalas que les voy a compartir son estas. Primero, para comenzar, tenemos la escala de CATS, que es la más facilita y rápida y útil de aplicar. Es decir, tú estás en la emergencia y al paciente tú le sacas un CATS, ¿sí?, al momento y le preguntas el CATS 2 semanas antes. Entonces, 2 semanas antes, ¿sí?, la persona se bañaba, se vestía, iba al baño, caminaba, ¿sí? No requería de los cuidados de nadie hace 2 semanas. Llega a la emergencia totalmente dormido, producto de una infección urinaria, por ejemplo, el paciente está en sepsis, es una señora, y le pregunta, señora, ¿se baña sola? No, doctor, yo ni siquiera le he podido bañar. ¿Se viste sola? Doctor, le cambió la ropa. Ayer se la cambió, hoy día se la he tenido que poner yo para traerla.
Va al baño, doctor, se ha orinado en los pañales. Camina, doctor, está dormida. Se le escapa la pila, ya le dije, doctor, se ha orinado en los pañales. No va al baño. Ha mojado toda su cama. Y come, doctor, no ha querido comer desayuno. Esa paciente es una CATS-G. Pero CATS-G puede ser un CATS-G en una unidad de hospitalización o puede ser un CATS-G en su casa. La única diferencia es que este CATS-G es un paciente que es CATS-G hoy, mañana, pasado, traspasado, y tiene un cuidador responsable que ha aprendido a cuidarlo. ¿Sí? Este CATS-G estuvo de CATS-G en la emergencia y en la hospitalización. Y en la hospitalización se le comenzó a intervenir y regresó F, E, D, C, y luego a la casa para poder continuar la intervención, tratando de lograr de que fuera A. ¿Sí? Hay que ser cuidadosos. Debemos siempre preguntar, ¿cómo era antes, 2 semanas antes del evento, para poder generar una intervención? Chicos, me están escuchando bien, ¿no? Sí, doctor, se le escucha bien. Perfecto, gracias. Continúo entonces. Pero sí hay que saber ver. No se olviden, dentro de estas diapositivas, voy a volverlas a repetir. Va al baño, se baña solo, se viste solo, va al baño a usar los sanitarios solo, se moviliza solo, es continente o es incontinente, ¿no es cierto? Y se alimenta solo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo yo que hay que saber ver? Por supuesto, porque a veces lo que tú puedes ver te puede engañar. Este paciente, ¿quién me dice qué CATS es? Si es que A, somos nosotros, y G es el dependiente total, ¿qué CATS sería? Una respuesta rapidita. A. Ah, perfecto. Pero si este paciente yo le pongo su foto y la pongo en esta propaganda, ¿qué CATS sería? Es una persona incontinente. ¿Sería CATS? B. B. Así es, B. De inicio, B. ¿No es cierto? Entonces, conforme vas perdiendo las funciones, conforme el paciente va volviéndose más dependiente. ¿Ya? Sin embargo, también tenemos para poder, ¿cómo se llama? Para poder evaluar las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. Es decir, las actividades de la vida diaria son aquellas que yo ya les comenté. ¿Ok? En la diapositiva y evalúa la escala de CATS. La escala de Lotton evalúa las actividades instrumentales de la vida diaria. Es decir, capacidad para usar el teléfono, ir de compras, preparación de la comida, cuidar la casa, lavado de ropa, medio de transporte los usa, es responsable sobre su medicación y capaz de usar su dinero. Este señor no podía, antes de que se le generara la intervención en el hospital de día. Cuando se celebró el aniversario en hospital de día, ya cuando el señor se fue de hospital de día, que es un nivel de atención ambulatorio, así es. El paciente recuperó, gracias a Dios, enhorabuena, se le ofreció una intervención interdisciplinaria y este paciente es de aquellos que se recuperaron ad íntegro. Sin embargo, hay pacientes como esta señora, ¿no es cierto?, que está en su silla de ruedas. Sin embargo, la señora, ¿no?, usa su teléfono, va a hacer sus compras en su silla de ruedas, prepara la comida, cuida de su casa, ¿no? En todo caso, lo que puede hacer, ¿no? En todo caso, puede cuidar la casa hasta inclusive pueda necesitar ayudas en toda la tarea de la casa, puede lavar su ropa, la mete en la lavadora, ¿no? Puede usar su medio de transporte también. Bueno, aquí es un poco más difícil, quienes hemos viajado nos damos cuenta que sillas de ruedas en transporte público no hay ningún problema, aquí es realmente una complejidad. Es responsable sobre su medicación y capaz de usar su dinero. Esta persona, es decir, dentro de la evaluación de las actividades instrumentales de la vida diaria, pudiera tener casi la misma evaluación que este señor. La única diferencia es que la señora, por su diabetes, no tiene miembros inferiores. Cuando nosotros evaluemos la parte mental, este es el Mini Mental State Examination, MSE. El paciente acude a ti porque se olvida de las cosas. Entonces, le haces que fije 3 palabras. Le dices que se las repita, 1, 2, 3, hasta que se las repita. Una vez que las repite, le pides que el paciente, o lo haces distraerse. Le dices,
tengo un número 100, resta de 7 en 7 y lo hace restar 3 o 4 o 5 veces. Y luego de eso, cuando ya termina, que a veces no lo hace bien, le dice, ¿cuáles fueron las 3 palabras que usted me repitió? Y no se acuerda. Ya con eso, el paciente tiene un deterioro cognitivo importante. Continúas tu evaluación, ¿no es cierto? Pero ya tienes tú que ir orientándote a tener que hacer una evaluación, ya llevarán su clase de demencia, ¿no es cierto? Y aprenderán ustedes un poco más cómo evaluarlo. Pero esta es una escala de tamizaje muy importante, pero sin embargo también les recuerdo que esta está en castellano. En el Perú se está aplicando, se está trabajando, se está terminando de realizar una en quechua, porque la idea es que se aplique también a los adultos mayores quechohablantes, también es una alternativa. Esta es la prueba del test de reloj. Ustedes cierren sus ojitos e imagínense. Yo les digo, dibujen ustedes un reloj lo más grande que puedan, con todas sus manecillas, con todos sus números, y con las manecillas marcando las 11 y 10. Al toque, ya lo hicieron. Esta es la pregunta que se le hace, o el requerimiento que se le hace al paciente, y en todo caso, esta es la forma como el paciente responde. Fíjense ustedes. Van dándose cuenta cómo va con los números bien. La paciente es una exfuncionaria del Banco Central de la Reserva, cargo muy alto, pero llaman para poderla atender porque tenía deterioro de su memoria. Las manecillas marcando a las 11 y 10. Entonces se pudieron dar cuenta, ¿ok? Algo no anda bien. Hay que evaluar. De demencia, causas tratables, causas no tratables. Otras respuestas iguales. Manecillas marcando las 11 y 10. Manecillas marcando las 11 y 10. Manecillas marcando las 11 y 10. ¿Ok? Muy bien, continuemos entonces. También tenemos el CAM para poder evaluar confusión. De estos son 4 aspectos que se evalúan. Comienzo agudo y curso fluctuante, es decir, recién ahorita está despierta y se duerme. Alteración de la atención, tú le preguntas y no te responde, se distrae. Pensamiento desorganizado, tú le preguntas en dónde está y te dice que está en Colombia. Alteración del nivel de la conciencia, puede estar muy atento o muy agitado o muy estuporoso. El CAM lo hizo la doctora Sharon Karen Inouye, es una investigadora en temas de geriatría. Es muy importante, ¿por qué? Porque esto de acá es el reflejo de que algo agudo está pasando. Entonces, esto lo van a aplicar ustedes en emergencia. Cuando ustedes tengan un paciente confuso en emergencia, le aplican el CAM. Son 1 y 2 de todas maneras, 3 y 4 son opcionales. Pero cuando ustedes evidencien que el paciente tiene confusión, tienen que correr, porque la confusión es el reflejo de que el cuerpo no responde al cuadro agudo que está enfrentando. Entonces, eso significa que el paciente era frágil y no podía responder. Ha tenido una sepsis y ahora está poniéndose delicado. ¿Ok? Ese es el CAM. Luego tenemos la escala de depresión de Yesavage con nombre propio. ¿Sí? Es importante aplicarla, pero hay que destacar, yo le pongo esta imagen porque muchos adultos mayores tienen una depresión larvada y la familia no le entiende o no lo asume porque piensan que su ánimo deteriorado es porque es abuelito y no lo intervienen. Y el abuelito poco a poco se va deteriorando, poco a poco se va desenganchando de su propia familia y poco a poco se va enfermando hasta que en un momento termina de morirse. Por eso es que es importante tratar de darse cuenta cómo está el ánimo del paciente para poderlo intervenir. Igual también tenemos acá la escala de Hamilton para poder evaluar ansiedad. Ansiedad y depresión son dos temas que andan juntos en el adulto mayor. Ahora, Gijón es una escala útil para poder evaluar la problemática social del paciente. Lo primero que uno tiene que hacer cuando ve un paciente, antes de aplicar la escala de Gijón, preguntar ¿dónde está la familia? Y ahí, acto seguido, entrevistar a la familia.
¿Por qué? Porque hay que ver la situación de la familia, si es que el paciente es cuidado, su situación económica, cuánto tiene para poder enfrentar sus necesidades, dónde vive, cómo vive, si es que tiene relaciones sociales o no, y si es que la red social lo está ayudando. ¿Por qué? Este paciente es un paciente que nosotros, es un héroe de la guerra del 41 y nosotros lo encontramos cuando lo fuimos a visitar así. No tenía nada más en su casa, en su departamento. Su departamento era un departamento pequeño y lo único que estaba a su lado, no le tomé la foto, era su uniforme de la Fuerza Aérea. Es decir, lo único que le iban a poner a ese señor de vestido era solamente su uniforme el día que parte. Así de esa manera la familia lo deseaba intervenir. Cuando identificamos nosotros esta circunstancia en la atención domiciliaria, que es un nivel de atención en geriatría, intervenimos a la familia y todo esto cambió. Igual, la escala de Norton y la escala de Braden, que es para poder definir úlceras por presión. ¿Sí? Tenemos que ver si es que el paciente siente o no siente en las zonas donde aparecen las lesiones, si es que hay zonas muy húmedas, el paciente incontinente urinario se moja, ¿no? Y puede macerar su piel. La actividad, si es que el paciente deambula o no deambula, aquel que no deambula va tiene alto riesgo de hacer una úlcera por presión, igual si es que su nivel de nutrición y el roce o en todo caso el peligro de lesiones cutáneas. Yo les tengo que decir, esto se los he puesto porque ya la úlcera por presión, la aparición de una úlcera por presión es considerado como una falta por el reglamento de infracciones y sanciones de su salud, que es aquel que nos controla. Entonces, hospital que diga que atiende a adultos mayores debe tener un equipo y una estrategia de prevención de úlceras por presión. No puede haber médico y personal de salud que no se obligue a tener que prevenir úlceras por presión en pacientes discapacitados. Pasan 3 horas con el paciente echado de manera permanente y ya comienza a tener una zona de la piel que sufre. Esta úlcera por presión gigante fue por un hijo que quiso vengarse de su padre. Imagínense cómo puede ser la gente, las personas, porque su padre de niño le pegó, lo agredió mucho. Y simplemente lo dejó a que se muriera. Pero antes de que se muriera, llegó otro familiar y lo encontró. Si ustedes se dan cuenta, tiene una úlcera por presión hasta en el escroto. ¿Sí? El paciente no salió adelante, murió. Y luego tenemos el MNA. El MNA es la herramienta para hacer una valoración nutricional. En esa aplicas inclusive también lo que es el índice de masa corporal. Vemos la parte funcional del paciente, vemos el tema de la capacidad de ingesta del paciente y lo que consume. Con estos ítems, tú puedes sacar si es que el paciente se encuentra en un estado normal, en riesgo o en malnutrición. Y de eso poder generar una intervención. Entonces, en nuestro hospital, en mayo del 2019, hicimos una aplicación de la herramienta de valoración geriátrica integral, o en todo caso, un símil de aplicación de BGI para todos nuestros pacientes. Y pudimos encontrar, en mayo del 2019, lo íbamos a hacer en mayo del 2020, pero lamentablemente en marzo el hospital se convirtió en COVID y no pudimos volverlo a hacer. Pero evaluamos 218 pacientes en una edad mayoritaria de más o menos unos 60 a 75 años, 50-50 varones mujeres, normalmente no tenían secundaria completa, un estado funcional al ingreso que eran, antes del ingreso 54%, pero al ingreso el 50% eran dependientes totales, literalmente totales, eran CATS-G, para que se dé cuenta el impacto de la enfermedad crónica o de la enfermedad aguda, ¿sí? Luego, con altísimo riesgo de caídas al momento antes de la hospitalización, con la aplicación de una escala, que es una escala que evalúa el riesgo de mortalidad al año, de Charson de 26%, con un minimental en no confusos de 40%, y en confusos al ingreso 48%, es decir, casi la mitad de los hospitalizados estaban confusos, para que se den cuenta del gran riesgo que significa que enfrentan estos pacientes y lo que significa la confusión. Cuando ustedes lleven su clase de confusión, yo les pido, por favor, mirarla, escucharla, aprendérsela, porque les digo, siempre van a ver en situaciones críticas pacientes confusos, con altísimo riesgo social, más del 60%, y los con síndromes más frecuentes en la dismovilidad, como obviamente les estoy comentando, deterioros visuales y auditivos, y luego el estreñimiento y los antecedentes de caídas. ¿Ok?
Ahora, ya hemos visto las escalas que hacen, por así decirlo, un corte en el tiempo para poder ver lo que el paciente puede hacer. Sin embargo, la ejecución también es algo que uno tiene que ver. Es decir, tú no solamente preguntas qué cosa es lo que hace el paciente, sino cómo responde a aquellas cosas que tú quieres que el paciente responda. Y ahí encontramos nosotros lo que se llaman las medidas de la función basadas en la ejecución. Ustedes recuerden su ICO. Cuando hablan de evaluación funcional, ¿no es cierto? En la evaluación funcional del ICO, ¿qué prueba es la que se aplica? Que son cuatro letras juntas. ¿Alguien puede responder, por favor? Chicos, ¿recuerdan? Muy bien. En todo caso, las medidas basadas en la ejecución, ¿no es cierto?, no sustituyen a las anteriores, sino en todo caso las complementan para poder brindar una mejor información sobre el estado del adulto mayor. Entonces, al individuo se le pide que realice una prueba específica. Se busca detectar la presencia de alguno, ¿no es cierto?, de alguna alteración de los componentes de la capacidad física. Y con eso generar una estrategia de intervención. Aquí está el ICO. ¿Qué prueba era? El SPPB. Ustedes no pueden decir que no saben SPPB, ustedes tienen que aplicárselo. Inclusive la propuesta es, aplíquenselo a ustedes mismos. No pueden darse el lujo de no conocer el SPPB cuando están delante de un adulto mayor. A ver un ratito. Ahí está. Doctor, disculpe, Sí, no dime. se escucha el video. No se ¿No se escucha el escucha? audio del video. Ay, qué pena. Y ok, no hay problema. Bueno, yo les voy comentando. Él está dando las órdenes en este caso me imagino que debe ser su familiar, ¿no? Y en todo caso que también lo pueden hacer ustedes. ¿Y cuántos de ustedes tienen un abuelito, no? En todo caso, y le pide a su familiar, ¿no es cierto?, que haga la prueba. Primero pies juntos, luego pies en semitándem, es decir, a la mitad del paso del otro, y luego en posición tándem, un pie delante del otro. Luego de eso, le pide que camine, ¿no es cierto?, 4 metros, ¿no es cierto?, y hace que haga 2 intentos y escoger el mejor tiempo. Y en todo caso, estás en falta dependiendo del tiempo que tú te vas a demorar. Y luego viene la prueba en la cual el paciente tiene que levantarse. En todo caso, ahí es con los brazos cruzados. Y tiene que levantarse 5 veces para poder ver cuánto tiempo se demora. Entonces ahí lo que le ha faltado es decir, te voy a tomar tiempo 5 veces. Ahí está. Muy bien. Entonces, con ese examen, que ustedes, como le digo, tienen que aplicarlo, van a poderse dar cuenta cómo funcionalmente el paciente puede estarse beneficiando, puede estarse perjudicando producto de una enfermedad crónica o por desuso. Y con eso, en todo caso, poder generar una estrategia. Te sientas con tu equipo y determinas por qué el paciente tiene el SPPB tan pobre. La asistente social dirá porque la familia no la está apoyando, la nutricionista dirá porque el paciente está desnutrido y tiene poca masa muscular, y la enfermera dirá
porque el paciente no toma bien sus medicinas, solamente toma algunas medicinas y la de la presión no las toma y cuando le puso un dolor de cabeza el paciente no se mueve. El terapista físico le dirá, porque tiene dolores en las articulaciones de los tobillos y de las rodillas. El médico rehabilitador te dirá, porque tiene una artrosis difusa y tiene dolor y no está recibiendo tratamiento para el dolor. Porque el psicólogo te dirá, porque el paciente está triste y deprimido porque se le murió su perrito, que era su perrito de toda la vida, que lo tenía 10 años y se murió de un cáncer, ¿no? Entonces, cada uno de los miembros del equipo interdisciplinario tienen que, ¿no? Tienen que avisarle a todo su equipo cuáles son las dificultades que enfrentan. ¿Por qué? Porque cuando el paciente llegue con un nutricionista, el nutricionista va a poder decir, ¿cómo está el ánimo, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Come bien? Y la familia dice, no, no quiere comer. Claro, pues ¿cómo no va a querer comer? Pues también, si es que al señor lo ponen a almorzar a la 1 de la tarde y nadie lo acompaña. Luego viene el otro hijo, come a las 2. Viene el otro hijo, almuerza a las 12. ¿No? La idea es que exista una circunstancia en la cual, por ejemplo, ¿no? Se junten toda la familia, o aquellos que puedan tener disposición, o que se organicen para darse tiempo. Ahora es un poco complejo por la pandemia, pero la idea es que compartan tiempo juntos para poder ayudar y para poder beneficiar a su familiar. Y su familiar, acompañado, va a tener mucha mayor disposición para poder comer. Nosotros somos seres sociales, no podemos abandonar a nuestro adulto mayor. Por ejemplo, esa es una alternativa. Mientras mejor red social tendrá la persona, menor riesgo tendrá de convertirse en deprimido. Y si es que la persona es una persona extrovertida, pues muy probablemente el apoyo de su red social lo va a ayudar a salir adelante de su depresión. Si es una persona introvertida, quizás para muchos introvertidos la pandemia les ha caído, pero de plácemes, porque no tienen por qué estarse comunicando y no sienten necesidad mayormente de comunicarse con mucha gente, entonces no les genera dificultades esto. Pero para otros sí, y por eso tenemos que mirar. Ok, entonces, las medidas de ejecución, las medidas de evaluación basadas en la ejecución no van a sustituir a las pruebas, al CAS, al OTON, a estas pruebas que yo les he hablado. ¿Ok? Las van a complementar, es decir, son una muy buena herramienta, pero tan muy buena herramienta que, ojo, el ICOP te habla solamente de el SPPB. No lo olviden, es bien fácil de aplicar. Practíquenlo con sus abuelitos, ¿ya? Con sus papis, entre ustedes. Sirven para predecir la discapacidad, es decir, va respondiendo poco, se va a discapacitar, hay que intervenirlo. Identifican la población susceptible de intervenir, así es. Ahora, de ellos, como este artículo bien lo dice, desde siempre, la velocidad de la marcha tiene la mejor validez y reproducibilidad. La prueba de la velocidad de marcha, que en inglés se llama el Timed Get Up and Go Test, es decir, la prueba de levántate y anda con tiempo, es decir, al paciente le dices que se levante, camine 3 metros y de vuelta y tiene que hacer menos de 10 segundos. Si hace más de 10 segundos, ese paciente tiene dificultades y hay que intervenirlo. A ese paciente lo consideramos frágil, a ese paciente le aplicamos la valoración geriátrica integral. Lo programamos para valorarlo. Si ustedes están en Huancavelica, están en Rusia o están en la Antártida, si ustedes le aplican esa prueba a una persona y le dicen levántate y anda y va para 20 segundos, a esa persona, sea el idioma que tenga, esté donde esté, le van a tener que hacer una valoración genética integral para poder buscar las razones por las cuales este paciente, este adulto mayor, está presentando un deterioro importante. ¿Se escucha? No, doctor. Ok. Aquí le están diciendo al paciente, cuando yo te dé la orden, te vas a levantar. Aquí hay 2 errores que ustedes van a darse cuenta. Aquí le dicen, no te apoyes con tus brazos, tú te levantas solito, ¿ok? Y te tomo tiempo. Eso es lo que le dicen en resumidas cuentas. Acá vamos a poder ver, vamos a poder ver 2 pacientes que fueron a nuestro hospital de día geriátrico, que es un nivel de atención en geriatría, ¿sí? Dense cuenta de la ropa, ¿no es cierto? Dense cuenta de la ropa, es ropa de invierno, mírenlos porque después los van a volver a ver.
Este señor fue un paciente con una hemorragia digestiva alta. Un paciente un paciente que tuvo una neumonía. Y que producto de la hemorragia digestiva alta y producto de la neumonía perdieron función. Traten de recordarlos porque, como les digo, se los voy a volver a mostrar en unas diapositivas más adelante. Listo. Entonces, se pueden dar cuenta que ambos, ¿no? Que ambos se han demorado más allá de los 10 segundos esperados. Eso significa que estos pacientes definitivamente deben ser sometidos a una valoración genética integral, como les voy a insistir, la herramienta por excelencia de trabajo en geriatría. Si es que vamos a hablar así, yo les digo, si es que para el gastroenterólogo es el endoscopio, ¿no? Entonces, o para el radiólogo es el tomógrafo o el resonador, para el geriatra es la valoración geriátrica integral. O para quien atiende a adultos mayores, vamos a decir así. Creo que suena mejor. Para quien vaya a atender a adultos mayores, haga la especialidad que haga, el tener que pensar en valoración geriátrica integral es una obligación. Ahora, entonces, ¿por qué? Como les dije, porque puede reducir, según este artículo, puede reducir la mortalidad en un 14 a 22% al año. Porque hay una mayor posibilidad, porque le brinda a la persona una mayor posibilidad de poder vivir en domicilio y no estar institucionalizado en unas casas donde lo tengan que atender por su grado de dependencia, hasta en un 50%, porque disminuye la tasa de reingresos hospitalarios porque te permite poder visualizar una mayor cantidad de enfermedades y en todo caso disminuir un mayor número de complicaciones que puedan generar post-alta complicaciones que los tengan que volver a readmitir. Porque pueden ayudarte al paciente a que tenga una mejora cognitiva si es que tú identificas cuáles son los déficits y sabes cómo intervenirlos. Porque en un gran porcentaje también mejora su función física. ¿Por qué? Porque ese es tu objetivo de la intervención. Tú lo intervienes para comenzar, de ver que el paciente mejore o recupere la función que ha perdido. Y siempre hay una posibilidad, siempre, no se la niegan a los pacientes adultos mayores. Entonces, la pregunta es, ¿la valoración geriátrica integral sustituye o complementa la valoración clínica tradicional? Primero, antes que nada, que creo que se lo dije cuando les presenté cuando les alcancé la primera presentación a través con audio. El geriatra o quien atiende a adultos mayores debe tener una gran base de medicina interna. Uno no puede decir que no hay medicina interna, por supuesto que hay medicina interna, pero a la medicina interna le agrega fragilidad, sarcopenia, función, independencia, intervención, nivel de atención, todo lo demás. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que pararnos y decir, por si acaso, la geriatría no es la medicina interna de los viejitos, no es así. Porque la pediatría no es la medicina interna de los niños tampoco. Entonces, no es así. La medicina interna, desde que terminas de ser adolescente hasta que te conviertes en adulto mayor. Desde que naces hasta que eres adolescente, si no me equivoco, es pediatría, y desde que tienes 60 años en adelante hasta que Dios decide recogerte, es la geriatría. ¿Sí? Entonces, no la sustituye, la complementa. Y tenemos que darnos cuenta que en medicina interna, cuando hablamos nosotros de enfermedades, tenemos una causa, tenemos su fisiopatología, y por la fisiopatología vamos a tener nosotros que el paciente va a tener signos clínicos, ¿no es cierto? Su libro de semiología, lindos signos. Aquel que sabía semiología era un astro, y es un astro y sigue siendo un astro. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una persona adulta mayor que tiene un síndrome, 2 síndromes, 3 síndromes, 4 síndromes, no sabes por qué los causan, no le has aplicado valoración genética integral, no sabes cuál es la fisiopatología,
Entonces, tienes un montón de signos y no sabes por dónde arrancar. Entonces, ahí tú tienes que geriatrizar tu atención, pues. Tienes que obligarte a entender que el paciente llega a ese signo clínico o esos signos clínicos o a la confusión, por así decirlo, porque tiene múltiples problemas que nadie los ha identificado. Porque tiene múltiples caminos fisiopatológicos. Entonces, tú lo que tienes que hacer es avanzar con calma, saber que vas a hacer geriatría, saber que sabes geriatría, y en ese momento comenzar a atender a tu paciente. Si es que está confuso, aplica las herramientas y los algoritmos de evaluación de confusión. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros hagamos diagnósticos sindrómicos. Los diagnósticos sindrómicos son los que nos orientan, los que aglomeran las patologías del adulto mayor y nos permiten tener un panorama más claro de la problemática del adulto mayor. Entonces, ¿va a variar en base al tipo de paciente? Por supuesto. Si es que nosotros tenemos un paciente en la comunidad, un paciente hospitalizado, un paciente con problemas específicos, va a variar la forma como tú vas a enfrentar a tu paciente. ¿Sí? Ahora, vas a poder, dependiendo del tipo de paciente, si el paciente tiene demencia, enfócate por la parte de la aplicación de las escalas relacionadas con demencia. Si esa demencia está afectando la parte funcional, entras con la parte también de la herramienta de la evaluación funcional. Si el paciente demente ya perdió el apetito, no come, se está desnutriendo, hace la parte nutricional. Es decir, dependerá de cómo el paciente se te presenta adelante para que tú definas qué escala aplicar. Y definitivamente tenemos que reconocer, un paciente en cama es diferente de un paciente que trabaja. Un paciente que se moviliza en su propio auto sin problemas es diferente de aquel que necesita que lo ayuden a movilizarse en una silla de ruedas. Entonces, siempre, tu aplicación de tu conocimiento geriátrico, y en este caso de la evaluación geriátrica integral, es un tema totalmente individualizado. No se hace tabla rasa, es individualizado. Entonces, en los diferentes niveles de atención, podemos darnos cuenta que se puede aplicar conocimiento de geriatría. En la atención primaria, ¿no? En la atención primaria, nosotros podemos aplicar la valoración geriátrica integral si es que nosotros nos dedicamos a buscar ancianos frágiles. Y es en donde debería buscarse ancianos frágiles, adultos mayores frágiles. Si yo les digo, chicos, vamos a aplicar en este pueblo el test del Garapango test, el test de la velocidad de la marcha, a los adultos mayores, entonces podrás discriminar rápidamente cuáles son frágiles y cuáles no son frágiles. Y en esa medida tú poder generar una intervención para los frágiles y otra medida de intervención para los no frágiles. Y ahí a los frágiles evaluarlos, buscarles síndromes, ver por qué están respondiendo tan lentamente. Y de ellos, en todo caso, priorizar aquellos que son los más lentos, y esos son los más importantes, que aquellos que han hecho 11 segundos en los 3 metros ida y vuelta. ¿No es cierto? Y generar una estrategia de intervención y comprometer, ¿no es cierto?, a los miembros del sitio en el que tú te encuentras, del centro de salud o de la posta, en tratar de hacer geriatría cuando tengan un adulto mayor, porque todos vamos a ser adultos mayores en algún momento, salvo que la muerte nos lleve de encuentro primero, todos vamos a ser viejitos. Entonces cierren sus ojitos, chicos, e imagínense de adultos mayores. Y yo debo de entender que se van a imaginar de adultos mayores atendidos de la mejor manera por sus propios colegas. Los que ustedes tienen ahora, y quizás algunos de ellos por los cuales no den ni céntimo, ¿no es cierto? Dentro de poco se darán cuenta muy probablemente de que se vuelven en profesionales exitosos porque en algún momento de su vida se dieron cuenta que tenían que ser diferentes y van a comenzar a trabajar ginecobstetras, geriatras, neurocirujanos, cirujanos, médicos internistas, pero cuando ustedes sean adultos mayores van a aplicar conocimientos de geriatría con ustedes y se van a acordar de lo que nosotros hemos conversado. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es geriatría, ¿no es cierto?, la intervención en este artículo nos permite poder entender que se muestra efectiva al poder encontrar a los adultos mayores. Es decir, si es que la BGI tú la asocias con una intervención, pues es súper efectiva. Entonces tenemos que darnos cuenta que no es aplicar las escalas de fragilidad, así porque sí, ya tengo un frágil, no, es porque vas a encontrar un frágil y porque lo vas a intervenir. Algunos de mis residentes han estado siendo convocados para hacer rotación en UCI de algún hospital,
Y en todo caso, ¿qué es lo que le piden los intensivistas? Dame una escala para poder identificar fragilidad. Pero ¿para qué identifican fragilidad los intensivistas o esos intensivistas? Para poder decirle a la familia que el paciente era frágil y que no le podían generar una intervención o ofrecer una intervención en la UCI. Y no es eso. La fragilidad, el conocimiento de la identificación de la fragilidad es para que identifiques tus riesgos y trabajes con seguridad. Identifica fragilidad, te sientas con la familia, le dices, paciente frágil, por esta y por esta circunstancia. Ha perdido función, estamos interviniéndolo, pero por si acaso, lo vamos a intervenir con la mejor de las intenciones, pero puede ser que no responda. Pero lo tienes que intervenir. Sin embargo, hay especialistas que usan ese término, y me van a disculpar las chicas, en todo caso por lo que voy a decir, prostituyen el término fragilidad para beneficio personal, hasta que se encuentren con algún familiar que sepa algo de geriatría y se dé cuenta que la fragilidad identificada no sirve para no ofrecer, sino para ofrecer con mucho cuidado. En la atención domiciliaria, ¿no?, también existe éxito en la atención domiciliaria, como ya les dije. En geriatría existe, en la atención convencional podría existir consulta externa, hospitalización y emergencia. En geriatría existe consulta, es decir, emergencia, ¿sí?, la unidad geriátrica de agudos, es decir, hospitalización, pero con enfoque geriátrico. Luego de eso, si es que el paciente sale adelante y recupera parcialmente su función, hay hospital de día, que es ambulatorio, pero con intervención interdisciplinaria. Y con eso, terminando la intervención, el paciente recupera su función y se va a consulta externa, en donde independientemente podrá ser atendido. Pero si es que el paciente requiere un poco más de tiempo hospitalizado en una unidad de menor complejidad, está ya no la unidad de agudo, sino la unidad de mediana estancia, en donde el paciente podrá generar una intervención un poquito más prolongada para avanzar un poco más en su recuperación funcional y luego también poder ir a hospital de día. Pero si es que el paciente no recupera función, está la atención domiciliaria, y es ahí en donde el paciente puede también ser beneficiado, donde también se puede generar una estrategia, ya sea de rehabilitación, ya sea médico, ya sea de enfermeras o de nutricionistas, para poderlo beneficiar, ¿sí? En emergencia, una de las cosas que este artículo te dice que si es que tú enfocas geriátricamente al paciente en la emergencia, desde el arranque, tú vas a poder evidenciar que el requerimiento de emergencia del paciente, a posteriori, es decir, ya cuando el paciente fue dado de alta, se minimiza. Y si es que lo enfocas geriátricamente, su tiempo de estancia en emergencia también se minimiza. Es por eso que es importante, vuelvo yo a decirles, tienes un adulto mayor, haz geriatría. Tienes un adulto mayor delante tuyo, haz geriatría. Nosotros siempre manejamos un refrán en el hospital, que es: aprende siempre lo bueno del bueno y del malo solamente lo bueno. Si tú tienes un emergencista que no le da la gana hacer geriatría, es un problema de él, pero tú no lo imites. Acuérdense de la diapositiva esta del cirujano, la caricatura del cirujano. No lo imites. Te pones en riesgo de que la familia no te perdone tu error. Haz geriatría. Te estamos brindando herramientas de conocimiento para que tú, teniendo un adulto mayor, hagas geriatría, como cuando tengas un paciente cardiológico, hagas cardiología. Entonces la idea es que la sepas usar. Luego tienes las unidades de hospitalización, en donde con una intervención interdisciplinaria puedes lograr la disminución del riesgo de deterioro funcional, ¿no es cierto? Y aumentas la posibilidad de poder regresar a casa. Esta circunstancia puede ayudar. Ahora, no hay un mayor beneficio sobre el tema de la mortalidad, los reingresos o los costos hospitalarios. ¿Ok? Bueno, eso es lo que dice el estudio. Sin embargo, yo rescato estos dos aspectos. Que si es que te lo ponen en una bandeja a ti, tú lo vas a coger y lo vas a aceptar. Que van a reducir el riesgo de que te puedas deteriorar funcionalmente, van a reducir tu riesgo y van a aumentar la probabilidad de que regreses a tu casa y no te vayas a institucionalizar. ¿Ya? Ahora, en hospital de día geriátrico. Estas son las intervenciones que se hacen en el hospital. Bueno, en todo caso les voy a quitar el audio. Esta es una celebración de Navidad, si no me equivoco, sí, de Navidad. Y esto es la parte de la terapia física. El paciente es recibido con su familia y con su cuidador y se le interviene. En este caso es un médico con uno de nuestros residentes. Le comienza la valoración geriátrica integral y entran a trabajar con todo el equipo. Entonces,
¿Cuáles son los beneficios? Que puede disminuir la movilidad, el 80% va a reducir sus caídas, es decir, mejora su movilidad. El 18% mejora la optimización de los apoyos domiciliarios porque capacitas a la familia. El 17% optimiza la medicación. ¿Por qué? Porque como sabes el criterio de verse, entonces tú vas a ver cuáles son los riesgos, pues entonces tú le vas a decir cuáles sí, cuáles no, o cuáles se las puedes cambiar. El 12% mejora su cognición, por supuesto, porque los intervienes. El 8% aumenta la participación social, es decir, la participación del paciente, no, sino de la familia dentro de las actividades del paciente. Y el 5% optimiza su función. Muy bien. Este es nuestro equipo interdisciplinario. Esto es uno de los doctores, terapistas físicos y asistentes sociales, psicólogos, enfermeras, nutricionistas, que permiten disminuir los riesgos de rehospitalización. Y esto se los comparto ¿por qué? Porque en nuestro hospital, hace, si no me equivoco, fueron 2 años, pudo demostrar que a la institución le ahorró en lapso de funcionamiento, si no me equivoco, fueron de cerca de 7 años de funcionamiento del hospital de día, cerca de 8 millones de soles en rehospitalizaciones. Por eso es que se recibió un premio. En ese momento yo me estoy dando la parte porque, claro, fue una alegría para nosotros. Yo en ese momento estaba de jefe de departamento y pude recibir del presidente ejecutivo de salud el reconocimiento. Se dijo para trabajar en nuestro hospital más tema geriátrico, pero lamentablemente como cambiaron presidentes ejecutivos y apareció el coronavirus, nuestro hospital fue transformado totalmente en COVID. Entonces ahora hemos pasado a un estado de espera. Tenemos las unidades de recuperación funcional para pacientes que ya fueron diagnosticados. Es decir, ya hemos hablado de unidad de agudos, hemos hablado de atención domiciliaria, hemos hablado de hospital de día. Estamos hablando ahora de las unidades de recuperación funcional, que son unidades en las cuales se continúan los cuidados por un tiempo más, entre 16 a 30 días, y se le brinda la atención igual también de todos los miembros del equipo interdisciplinario. Nuestro hospital es una unidad de mediana estancia. Tiempo de estancia, más o menos 16 a 16.2 días de estancia, en la que el paciente, una vez recibido en nuestro hospital, o una vez que había sido recibido en nuestro hospital, se le ofrecen intervenciones de rehabilitación, ¿sí? Estos son la aplicación de herramientas tecnológicas, como es el Wi-Fi, para poder mejorar la fuerza y el equilibrio de nuestros pacientes, ¿no? Pero eso es solamente una parte. Ahí está el tema nutricional, está el tema rehabilitador, está el tema psicológico, está el tema médico, de enfermería, que ayudan a que el paciente pueda recuperarse. Este es un paciente que estaba de alta ya, estos son 2 pacientes que fueron ingresados por problemas neurológicos. Tienen un grado de recomendación A. Las unidades ortogeriátricas, es decir, ya no solamente estamos hablando de un servicio de hospitalización en la cual un especialista hace su función, no. Ahora estamos hablando de servicios en los cuales a los pacientes los ha atendido el traumatólogo y el traumatólogo ha salido de su área de confort y ha entendido de la relevancia de trabajar con geriatría. Por ejemplo, nosotros tenemos el Hospital Sabogal. Estos son los creadores de la ortogeriatría. Uno un cirujano y el otro un geriatra. Eran amigos. Y un día seguramente se sentaron y le dijeron, ¿por qué no cuidamos más a los adultos mayores que tú operas? Y él le dijo, ya pues compadre, vamos a trabajar. Y comenzaron a trabajar y ahora se hacen diferentes realidades internacionalmente hablando y también en las nacionales y mejoran funcionalmente los pacientes que han atendido, menores tasas de rehospitalizaciones, menores tasas de estancia hospitalaria porque se le ofrece menor riesgo de complicaciones al paciente, ¿no es cierto? Ellos pueden regresar con más facilidad a su domicilio y disminuyes así de esa manera los costos asistenciales. Por eso es que cuando nos premiaron a nosotros, en esa foto, también premiaron a los miembros del equipo de geriatría del Hospital Sabogal, el servicio de ortogeriatría. Ellos tienen un servicio de ortogeriatría en el Sabogal. Mírenlo, por favor.
Chicos, ¿están escuchando? No, doctor. ¿No han escuchado lo que dijeron? Somos un equipo de múltiples especialistas. No, el video no tiene audio. Qué pena. No se Doc, puede fácil hacer tiene nada, que ¿no? volver a compartir, pero compartiendo sonido. Mi nido. ¿Cómo es mi nido? O sea, compartiendo sonido. Tendría que dejar de compartir y a la ¿Ya? hora de seleccionar la pantalla pone Share Sound. A ver. Me dices tú que tengo que dejar de compartir, ¿no es cierto? Sí, un ratito. Hola, ¿me están escuchando? Sí, a lo que voy, Doctor. Doc, es que tiene que dejar de compartir de mismo Zoom. Ya, Entonces, a la hora que otra vez va a volver a compartir la pantalla, ya, ahí pone la opción de la casilla que dice Share Sound para que se pueda oír. ya, ok. A ver, salgo y entro, ¿ya? Disculpe un ratito. Denme un segundito. ¿Me están escuchando, chicos, no? Sí, Doc. Ok, denme un segundito, por favor. Ya, ok, ya se cómo. ¿Están mirando ahora que el logo que dice salud, chicos? Hola. Estamos viendo una carpeta de videos. Ya, ok. Entonces, en esta carpeta de videos, a ver, tengo yo que preocuparme por mostrarles esto. ¿Están mirando el video o todavía no, chicos? Disculpen la pregunta. Todavía, doctor. Ok, disculpen un ratito. Doc, ¿Ya? otra cosita, tenemos examen, o sea, pasito de geriatría en un minuto. ¿En un minuto? Ok, entonces ya se acabó. Voy a hacerles recordar esto, ¿ya? Pasemos esto de una vez. Disculpen, no sabía que estábamos en un minuto. Están mirando la diapositiva, ¿no, chicos? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, listo. Entonces tienen que tener cuidado. Que es un riesgo si es que quien no sabe usarla aplica los criterios de valoración genética integral. Les comenté yo al respecto de lo que están queriendo hacer, por ejemplo, algunos intensivistas. Hay que interpretar el resultado, hay que saber integrar esa información y saber diseñar una intervención. Si tú estás sentado en un sitio y ves un paciente que está caminando de esta manera, pues obviamente tú tienes que darte cuenta que algo está pasando y tienes que intervenir. Si es que en todo caso tú estás llamando a tu paciente en la consulta y el paciente no viene, sales a la puerta y ves que este paciente se demora como se está demorando este paciente, entonces tiene que, este, darte cuenta que tienes que generar una intervención importante para poder ayudar al paciente a que se pueda recuperar. Pero en todo caso definir sobre qué área vas a actuar, ¿ya? Entonces, frente a un adulto mayor, tienes que obligarte tú a geriatrizarte, a buscar fragilidad, aplicar valoración crítica integral y intervenir. No se olviden ustedes que lo invertido en lograr un adulto mayor sano, lo podríamos perder al no trabajar también en mantenerse en dependencia funcional. Estos son los dos pacientes que ustedes ya conocieron.
Luego de 3 meses de intervención, 2 veces por semana en el servicio de geriatría de hospital de día. ¿Sí? Entonces, este es el paciente despidiéndose. Luego de 3 meses de intervención. Muy bien, chicos. No me di cuenta de la hora, pero espero que les haya servido la presentación. Espero pues que les vaya bien ahora con el paciente, ¿ya? Gracias, doctor. Muchas gracias.